En esta parte se siguen con algunos ejemplos del teorema de Pie-Euclida. Veamos otro ejemplo ahora, que fíjense, no es del área de fluidos, sino que ahora estoy en estabilidad. Ustedes saben que la flexión delta de la punta de una viga que está en voladizo es función de la carga aplicada en la punta, P, la longitud de la viga y el momento de inercia de la sección. Y también del módulo de elasticidad del material. O sea que la relación entre las variables dependiente y la independiente sería esta dependencia funcional. Entonces ahora me piden reescribir esta forma de manera dimensional. Hago un listado de las variables, me fijo cuáles son las dimensiones que intervienen y acá longitud, masa, longitud y tiempo al cuadrado, longitud y masa, longitud y tiempo. O sea que uno a priori puede ver que hay dos de las variables que se necesita describirlas con las tres dimensiones fundamentales. Entonces, ¿qué hago acá? Tengo 5 variables dimensionales, las dimensiones fundamentales son 3, y uno podría pensar entonces, que es lo que hemos venido viendo siempre, de que los grupos pi serían 2, ya que J es como máximo el número de dimensiones fundamentales para expresar todas las variables dimensionales. Armo mi matriz, donde tengo las dimensiones fundamentales y la lista de variables dimensionales. El J sería igual a 3 y se tendrían dos grupos pi. Pero si yo calculo el rango de esta matriz, voy a ver que es 2 y no 3. Entonces lo que hay que hacer es obtener 3 grupos pi. Si yo tuviera 2 grupos pi, el problema estaría incompleto. Y vamos a ver por qué. Noten que en este caso se ha cumplido que J es menor que el número de dimensiones fundamentales. Y esto está relacionado con que fíjense que acá hay descriptores que están solo elevados a distintas potencias, lo mismo que acá. Entonces eso genera combinaciones lineales en la fila o en las columnas de esta matriz que hace que el rango de esta matriz sea más chica porque hay dependencias funcionales. Entonces, ustedes pueden ver, que acabo de decir, que acá tengo lo mismo. Cambia la n nomás, pero estos dos están elevados a la misma potencia. Entonces, más claramente, podemos ver que M y T aparecen en la fuerza y en el módulo de elasticidad, y en ambos casos lo hacen de idéntica forma. Entonces hay un caso especial, entonces esta reducción va a ser menor que el número de dimensiones fundamentales, porque justamente lo que estoy viendo es que hay una dependencia funcional entre esos dos coeficientes. Entonces, si yo tengo estas variables dimensionales, número de dimensiones fundamentales y el rango de la matriz es 2, tengo que hacer 3 grupos pi, y lo que tengo que hacer es, el j vale 3, tengo que tomar, perdón, el j valía 2, tengo que tomar dos variables elevadas a la potencia de b y luego ir ciclando las restantes, como hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, la expresión para el primer coeficiente pi sería esa. Aquí lo tienen. El pi1 sería el momento de inercia dividido la longitud a la cuarta. Para el segundo coeficiente, el grupo pi sería una expresión dimensional para la fuerza. Y el tercer grupo pi está relacionado con la dimensionalización de la flecha. Entonces, esa sería mi dependencia. Espero que les vaya sonando de las cosas que iban obteniendo en estabilidad. Entonces, esta es una función complicada de 3 variables dimensionales y el análisis dimensional no nos puede llevar más lejos. Ahora, si uno recuerda algo más de la física que han visto este problema, podríamos mejorar un poco más la expresión, ya que
se sabe que si el problema está dentro de lo que es la elasticidad, el delta es proporcional a la carga P e inversamente proporcional al momento de inercia, dado que la carga y el momento de inercia aparecen por separado en la ecuación. ¿Lo ven aquí? Significa que el pi3 es proporcional al pi2 e inversamente proporcional al pi1, lo que permite escribir esto que está acá. Ahora tengo un agrupamiento de esos dos grupos pi y finalmente llegan a una expresión que es más familiar para ustedes. Entonces, como conclusión, el análisis dimensional por sí solo no es capaz de predecir el valor de la constante. La teoría de la elasticidad permite decir que ese valor era un tercio. De la misma manera que nosotros para flujo laminar, el valor de esa constante que decíamos que era 1 sobre pi1, vamos a determinar cuánto vale. ¿Por qué? Porque en ese caso tengo una teoría exacta que me permite predecir ese valor. Veamos ahora este último ejemplo de cómo resolver el problema mediante el teorema Pi de Buckingham. Y acá noten lo siguiente. El caudal está como Q en vez de B punto. Y la velocidad que nosotros la anotamos con C, acá está con B. Y acá nos pide otra vez, de manera similar a lo que veníamos haciendo, que la caída de presión debido a la fricción para un flujo de una tubería larga en función de la velocidad media del flujo, la densidad, la viscosidad y la longitud y el diámetro de la tubería, como ya hemos hecho en el ejemplo anterior. Aquí lo tiene. Nosotros otra vez necesitamos conocer cómo delta P cambia con la velocidad. Entonces vamos a usar el teorema Pi para reescribir la función de una forma adimensional como ya lo hicimos. Entonces fíjense, eso ya lo tenemos hecho. El punto B me pide que tratemos de dibujar esta función usando los siguientes datos. Acá tenemos medido 3 diámetros de tubería, 3 fluidos distintos. Acá tienen los 3 diámetros de tubería, o sea que estos son datos experimentales. Distintas longitudes de esa tubería y para 3 fluidos diferentes. Vayan imaginando lo complicado que es este experimento en cuanto al montaje del banco de ensayo, cambiar el fluido, cambiar la tubería, cambiar el diámetro. Entonces, recordemos la expresión para el caudal. Acá tengo los 3 fluidos y vamos a suponer que un conocimiento mayor que nos implica una discusión que daremos también en el tema 6, que la caída de presiones se va a demostrar que es proporcional a la longitud de la tubería, que esto es bien cierto para longitudes largas de tubería y cuando tengo entradas a la tubería bien suaves. Entonces, vamos a utilizar esa información para simplificar y mejorar la formulación que hemos obtenido a través del teorema Pi. Entonces, vamos a dibujar los datos de forma adimensionales de una manera mejorada y vamos a comentar estos resultados. Imagínense que si yo tuviera que empezar a dibujar curvas en función de la longitud para los distintos fluidos, empezaría a tener un montón de familias de curvas que lo único que harían era mezclar papeles buscando una u otras curvas y sería bastante complicado de hacer un análisis con tantas curvas a la vista. Vamos a proceder entonces a tratar de resolverlo según lo que se nos ha pedido. Y entonces, habíamos listado 6 variables y hemos visto que la viscosidad necesito 3 dimensiones fundamentales para describirla, por ejemplo. Entonces, como mínimo, ya tengo que usar estas 3. No hay ninguna que necesite la temperatura, esto es tiempo. Por lo tanto, aquí voy a utilizar las 3 dimensiones fundamentales, masa, longitud y tiempo. Entonces, cuando haga el cálculo del rango de la matriz, esto ya lo hicimos, y daba 3, y si ahora tengo la lista de grupos, 6 menos 3, tengo que determinar 3 grupos pi. Entonces, tenemos que buscar las 3 variables que por sí mismas nos formen un grupo pi. Elegimos densidad,
velocidad y longitud, por lo que ya hemos explicado. Y en este caso, fíjense que se elige longitud como podría haber elegido diámetro. Entonces, cuidadosamente, vamos a elegir después las variables que se repiten, que son estas tres, y luego vamos a ir incluyendo las otras variables. Fíjense que acá dice, tratemos de incluir el delta P o la velocidad, porque nosotros queremos dibujarlas una respecto de otra. Entonces, tomamos, en definitiva, densidad, viscosidad y diámetro. No he tomado la velocidad en este caso. Y luego, si hacen los cálculos de los grupos pi, como ya les he mostrado, pueden tener el primer grupo pi, el segundo grupo pi y el tercer grupo pi, que me conduce a, una vez resuelta el sistema de ecuaciones para cada caso, acá aparece el número de Reynolds directamente. Acá tengo la longitud sobre el diámetro y acá tengo una caída de presión adimensionalizada. Entonces, les dejo como ejercicio que los obtengan para que vean cómo sale cada uno. Y, en definitiva, yo tengo esta nueva función de parámetros dimensionales. El número de Reynolds, la longitud relativa al diámetro y las caídas de presiones adimensionalizadas. ¿Qué se hace ahora? Vamos a tratar de dibujar los tres grupos pi, en donde voy a dibujar, voy a ir variando este continuamente para obtener este, dejando este como parámetro. Recuerden que el grupo pi3 era la longitud sobre el diámetro. Entonces, para la primera fila, utilizo los valores medidos y calculo cuánto vale pi1, calculo cuánto vale pi2 y este lo calculo también. Entonces, lo mismo podría hacer con todos los otros valores de todas las filas que tengo acá. Entonces, los 9 puntos de data que voy a mostrar en la figura que sigue son los que van a surgir de haber hecho el cálculo de estos tres números para las 9 filas de estos datos. Si ahora en el gráfico que vamos a ver enseguida conectamos los grupos que tengan el mismo valor de L sobre D, vamos a ver de alguna manera que el delta P se incrementa de una forma lineal con la longitud de la tubería, como habíamos establecido en la última parte del problema. O sea, esto vamos a retomarlo, como les dije, en el tema 6. Desde que la longitud solo está en el grupo pi3, esto que había obtenido, que era el pi1 en función de los otros pi, podría hacerlo de la misma manera que lo hice para el caso de elasticidad que les mostré recién, sacarlo porque es proporcional de la función y dejarlo acá afuera y que solo sea función de este pi2. Entonces ahora sí tengo una función que implica solo dos parámetros, una variable independiente, esto que va a ser un parámetro definido, y obtendré la variable dependiente. Entonces, sería una cosa como esta. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es, como este que está acá era diámetro cuadrado, pasé multiplicando este diámetro acá y agregué la longitud acá. Y entonces ahora dibujo. Como les dije, si yo miro, acá de alguna manera estoy viendo que para la misma valor de L sobre D, tengo una variación lineal de la caída de presión con la velocidad. Entonces aquí, ¿qué hago? He obtenido esto, ¿sí? Lo que nos conduce a ver lo siguiente. En el caso de tener la correlación entre pi1 y pi2, yo veía esto, ¿sí?
Fíjense que los círculos abiertos están dibujando la relación de la presión adimensionalizada con el diámetro solamente al cuadrado versus el Reynolds, y acá L sobre D era un parámetro que va cambiando, ¿sí? ¿Qué pasa si yo dibujo esto? Así como está. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que tengo, al tener pi1 sobre pi2, que lo relacioné justamente al quedar el diámetro al cubo acá y aparecer la longitud en el grupo pi1, porque ahora va a ser pi1 dividido pi3, perdón, tengo una única curva que me colapsa todos estos datos. Entonces esta función la puedo interpolar y obtener una función que es más general, que es válida para todas las tuberías largas, que me va a poder calcular la caída de presión que yo tengo en función del caudal que está circulando por la tubería. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Hemos modificado cada punto de los datos de la figura esta por dividirlos por el valor L sobre D. Por ejemplo, para este primer punto, al dividirlo por L sobre D, me queda 7,46. Nosotros hemos dibujado todos esos puntos aquí. Todos estos puntos los hemos vuelto a dibujar acá. Y fíjense cómo colapsan en una única curva, que es la que está acá. Entonces, como conclusión, todos los flujos de fluidos que son newtonianos, ya lo vimos en el tema 1, que era un fluido newtoniano, que están circulando sobre tuberías que son suaves, o sea, sin rugosidad, podrían correlacionarse de esta manera. Este ejemplo es una variación del que ya hicimos y nos permitía obtener una relación funcional que aparecían tres grupos pi, ¿se acuerdan? Y entonces esto fue hecho por primera vez por Planck, que era estudiante de Blasius, y lo publica en 1911. Para este rango de flujos turbulentos y número de Reynolds, fíjense que la presión se incrementa con esta relación. 1,75, el Reynolds elevado a la 1,75. Como pueden ver, el análisis dimensional es una herramienta muy potente para procesar datos y tratar de ponerlo de una manera amistosa, e incluso en una única gráfica o incluso a veces en una única curva, cuando antes tenía una relación entre muchos más parámetros dimensionales.